Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde afuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en todo era intencional. Cada milagro que realizó no eran hechos aislados. Detrás de cada señal, cada palabra, cada movimiento de Jesús hay mensajes muy profundos que no se pueden tomar a la ligera. Vamos a trabajar alrededor de 3 mensajes que nos ayudarán a entender más el mensaje de Jesús. Primero, cuidado con el contexto. Segundo, no despreció a su madre, la enalteció. Y tercero, ¿quiénes hacen parte de la familia del cielo? Primero, cuidado con el contexto. En cada lectura de la palabra, la interpretación, debemos primero pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender y no dejar de lado el contexto, puesto que dejar de lado el contexto implica interpretar el mensaje de forma equivocada. El Espíritu Santo fue quien inspiró las Escrituras y al inspirarlas es el Espíritu Santo quien nos revela su mensaje. Este error ocurre mucho en los medios de comunicación cuando se juzga una situación o una persona aisladamente del contexto y esto hace que tergiversen y malentiendan las cosas. Esto ha ocurrido con quienes han dejado la Iglesia Católica y han interpretado la palabra fuera de esta. En este punto debemos tener cuidado con 2 cosas. Primero, Jesús no desprecia a su madre. Y segundo, Jesús no tenía hermanos biológicos, hijos de su madre y su padre. Entonces es muy importante revisar el contexto. En el primer punto decimos que Jesús no desprecia a su madre, porque si miramos bien el contexto, en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, que trata el mismo Evangelio que está trabajando hoy Marcos, nos muestran cómo Jesús acababa de hablar de la parábola del sembrador, de la lámpara, y cerró diciendo: «Así pues, oigan, pues al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará». Cuando llegan María y sus hermanos, ve Jesús esta como una oportunidad de reafirmar lo que había acabado de decir. Quienes escuchan la palabra de Dios y la cumplen son mi familia, y por supuesto, su familia lo hacía. María es el fiel ejemplo, quien no solo escuchó la voluntad de Dios, sino que se sometió a cumplirla. En cuanto a sus hermanos, en el contexto hebreo, la palabra hermano tiene un doble sentido: pertenecer a una misma familia, un mismo pueblo en este caso, y profesar la fe en un mismo Dios, entre la fraternidad de pueblo y la fraternidad de fe. Es decir, hermanos no necesariamente significaba que ella hubiera tenido más hijos aparte de Jesús, muy posiblemente eran sus parientes. Si vemos este evangelio sin contexto, nos parece que Jesús es fuerte con su madre. Si lo vemos con contexto, nos damos cuenta que Jesús estaba enalteciendo a su madre y a sus hermanos. Quien escucha mis palabras y la cumplen son mi madre y mis hermanos. Segundo, no despreció a su madre, la enalteció. Si Jesús no vino a abolir la ley, sino a completarla, como lo dice en su palabra, entonces Él no es contrario al mandamiento respecto a honrar a padre y madre en Éxodo 20:12. Si Dios nos pide que lo hagamos, Jesús no vendría a vivir contrariamente a su palabra. María es el ejemplo de amor a Dios, obediencia y humildad. María es el ejemplo de quien escucha sus palabras y las cumple, y Jesús la presenta como modelo. María es el ejemplo de la tierra fértil. Si nosotros, siendo humanos e imperfectos, amamos a nuestra madre, ¿cómo no lo haría Jesús con la suya? Y tercero, ¿quiénes hacen parte de la familia del cielo? Dice en su palabra hoy que quienes estaban con Jesús
le dijeron: «Mira a tu madre y a tus hermanos que están afuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban alrededor dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Esto nos quita la indiferencia porque en Dios, quienes escuchamos su palabra y la ponemos en práctica, nos convertimos en su familia. Por ende, aparte de tener en común el mismo Padre, por ser adoptados por Él gracias a Jesús, entonces pasamos a entender que todos somos hermanos. Y al ser hermanos, Dios nos pide ser misericordiosos con los demás como Él lo es con nosotros. Entonces nuestro principal llamado para hacer parte de esta herencia y esta familia celestial está en escuchar la palabra de Dios y seguirla. Y al seguirla, nos damos cuenta que no podemos tomar a la ligera la relación de adopción que hemos adquirido, no solo con nuestro Padre, sino con nuestros hermanos de fe. Si siendo padres o hermanos o hijos terrenales tratamos de hacer cosas buenas por los que amamos, ¿qué tanto no hace Dios por nosotros? Entonces nos pide tratar con el mismo amor y misericordia a nuestro hermano y a verlo a través de sus ojos. Jesús nos invita a unirnos a la gran familia de Dios, como lo hacen María y sus hermanos. Y hablando de nuestra Madre María, por Jesús también la hemos recibido como Madre e intercede por nosotros. Mario creía que pertenecía a la gran familia de Dios, iba a misa, trataba de ser buen esposo, buen hermano, buen hijo. Sin embargo, vivía su fe solo, no le gustaba que nadie le pidiera ayuda ni se metía con nadie. Mario vivía su fe por tradición. Había una característica en Mario que su esposa no soportaba y era su mal genio, fruto de la impaciencia. Él se consideraba una persona rápida y se molestaba con las demás personas cuando hacían las cosas más despacio. Él no veía nada de malo en esto. Cierto día en la homilía le escuchó reflexionar sobre la misericordia al sacerdote, sobre cómo hemos sido adoptados por Dios y nos lleva a amar a nuestro prójimo. Mario no se sentía bien con esta característica de su personalidad que lo llevaba a ser egoísta. No se sentía capaz siquiera de tratar de cambiarlo. Cuando escucha al Padre decir: «Mi Padre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen», en ese momento Mario se preguntó: «Bueno, yo creo que yo hago todo lo que Jesús me dice, ¿o no? ¿O será que Él quiere algo más de mí? ¿Cómo hago yo para saber?». Entonces el sacerdote habló del conocimiento de su palabra, de la lectura de la Biblia. Mario, en secreto, sin que nadie se diera cuenta, empezó a leer el Evangelio de Lucas poco a poco, y allí aprendió tantas cosas, pero aplicar muchas le costaba bastante. Sin embargo, empezó a trabajar en la paciencia. Entonces se aprendió un versículo bíblico cada vez que intentaba ver al otro con enojo por no cumplir su expectativa. Lo encontró en Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 20. «Todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo delante de Dios». Con el paso de los meses, su esposa le decía que notaba algo diferente en él. Dios le daba la gracia de ser cada vez más paciente. Ahora Mario trataba de conocer la palabra de Dios y ser obediente a ella, para que se cumpliera la promesa de Dios, para que Dios le permitiera ser esa parte de la familia del cielo. Pero lo más hermoso era que entre más entregaba al estudio de la palabra y la oración, esa paciencia fluía de forma más natural. Era como si Dios le permitiera ver a su familia y a los demás a través de sus ojos divinos y no de los suyos propios. Escuchar la palabra y hacer la voluntad de Dios nos reafirma como familia del cielo, como familia de nuestro Señor Jesucristo, quien lo dio todo en la cruz por nosotros y nuestra salvación. Oración. Amado Señor, como siempre te damos gracias por tu palabra. Danos la gracia de entender que aún en nuestra cotidianidad te podemos servir, podemos escuchar tu palabra y ponerla en práctica en cada área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y humildes como Jesús y nuestra Madre María, quien por su obediencia Dios le concedió la gracia de ser tu Madre y Madre nuestra. Padre Santo, llévanos cada vez más a conocer tu palabra y a vivirla en nuestro día a día, especialmente en la misericordia que a veces tanto nos falta. Amén.
Los invitamos a seguir escribiendo sus intenciones de oración en los comentarios. Pueden ser de petición o pueden ser de gratitud. Seguimos orando por aquellos que han pedido oración por la salud, por la familia, por situaciones de cautiverio. Familias hermosas de fe, qué alegría sentimos al saber que todos somos hermanos y hacemos parte de la familia del cielo. Dios los bendiga.